el video de hoy les voy a estar hablando sobre mi historia detrás de las motoras, cuánto tiempo yo llevo rodeado de motoras, las motoras que he tenido la oportunidad de manejar, las motoras que he tenido la oportunidad de comprar. Todo eso es lo que les voy a estar contando en este video. Antes de comenzar con el video como tal, les quiero recomendar que si les gusta este tipo de contenido, les recomiendo que se suscriban. Yo siempre estoy subiendo contenido, ¿verdad?, relacionado a lo que son carros de control remoto, motoras, Fortran. Ahora mismo estoy subiendo bastante contenido de motoras, pero pues eventualmente también voy a estar subiendo contenido de Fortran y después regresando a lo que son los carros de control remoto. Así que pues, si les gusta este tipo de contenido, les recomiendo que se suscriban y que le den a la campanita también de YouTube para que pues les deje saber cada vez que yo suba un nuevo video. Así que pues nada, sin más preámbulos, recomiendo que se busquen una bolsita de popcorn, agua o refresco y se pongan ready porque este video va a ser un poquito largo. Ok, mi historia detrás de las motoras. Yo llevo rodeado de motoras probablemente desde que nací. Mi abuelo por parte de padre tuvo motora, mi papá siempre ha tenido motora. En algunos momentos de su vida no ha tenido motora, pero no han pasado muchos años desde que después coge y se compra otra. Así que desde que yo tengo uso de razón, siempre yo he estado rodeado de motora. Desde muy pequeño, desde que tenía 2 o 3 años, tengo fotos en motora. Ya después de los 5 o 6 años también tengo fotos en motora. Así que, pues, o sea, realmente el hecho de que a mí a los 31 años me gusten las motoras, pues eso no nace de la nada. O sea, esto viene de años y años y años de yo de alguna manera u otra estar envuelto con lo que son las motoras. La primera motora que mi hermano y yo tuvimos era una PW50. Eso era una motora 50cc, digamos de scrambiar o de monte. Y esa era una motorita que era automática, era de mezcla, y se supone que esa motora realmente estaba diseñada para niños de 5 o 6 años. Entonces estábamos mi hermano y yo con 7, 8, 9 años por ahí encima de esta motora. Éramos demasiado grandes para la motora, éramos demasiado pesados para la motora y le dábamos como si la motora pudiera con nosotros. Esa fue una muy buena motora para comenzar con lo que eran las motoras, porque pues como les había dicho, era automática y pues era bien fácil de manejar. Ya para ese tiempo nosotros sabíamos correr bicicleta, así que el balance no era un problema y lo único que teníamos que aprender era cómo manejar el throttle, y de verdad que le cogimos el truco súper rápido. El único problema que tuvimos con esa motora fue que en un momento dado empezó a botar humo, demasiado humo, y pues tratamos de ver cómo lo resolvíamos, hasta el punto de que pues mi papá dijo, sabes que voy a salir de ella porque no podemos resolver, y la negoció por otra cosa, no recuerdo exactamente qué fue. El punto es que al tiempo pues nos enteramos de que el problema con la motora era que la mezcla estaba mal hecha. Entonces cuando las motoras de mezcla tú le haces la mezcla, dependiendo de cómo tú la quieras correr y dependiendo del motor, es la cantidad de mezcla que tú tienes que echarle. Que cuando, ¿verdad?, hablamos de motoras de mezcla o motoras 2 ciclos, lo que significa es que la gasolina tú no la puedes comprar y echársela directamente. Tú tienes que mezclar la gasolina con un aceite, que es lo que ayuda a que el motor lubrique, y por lo general tú vas a mezclar un galón de gasolina como con 2 o 3 onzas. Algunos lugares recomiendan 4 onzas de mezcla, pero a veces cuando tú le echas demasiada mezcla, el motor empieza a botar un montón de humo, que fue lo que a nosotros nos pasó. El problema es que si no le echas suficiente mezcla, el motor no tiene buena lubricación y también se daña. En aquel momento pues no sabíamos que le estábamos echando demasiada mezcla. Pensamos que era un problema de motor que no podíamos resolver y por eso fue que salimos de ella. Pasa el tiempo y un día mi papá aparece con otra motora que en aquella ocasión era una Yamaha RT100. Esa fue la segunda motora que mi hermano y yo tuvimos la oportunidad de manejar y era muy buena motora. Esa motora pues ya era un paso hacia adelante, porque esa motora era un poco más grande, era 100cc, un motor un poquito más grande y era de cambio, era de 5 cambios. Así que esa fue la primera motora
que mi hermano y yo tuvimos, que era motora a motora, que tenía sus cambios, y así fue como nosotros aprendimos a tirar cambios en motora. Al cabo del tiempo, mi papá consigue otra RT100 azul, que entonces esa fue con la que yo me quedé, y entonces mi hermano se quedó con la primera que compramos, que fue la blanca. Pasa el tiempo y entonces mi papá se compra una Honda CR 125 de mezcla, y entonces cuando teníamos esas tres motoras, pues ahí fue que nosotros empezamos a ir a distintos sitios a correr motoras. Pero uno de mis sitios favoritos en aquel tiempo para correr motora era un montecito que había cerca de mi casa, porque nosotros podíamos montarnos en la motora en casa, guiar hasta ese montecito, que era como 15 minutos manejando, y entonces teníamos un área súper grande con un montón de caminos que nosotros podíamos correr. De los mejores tiempos que yo recuerdo así corriendo motora de monte fueron esos tiempos, porque aquel monte era súper cool. Cuando llovía se ponía súper divertido, y de verdad que nosotros la pasamos súper bien. Luego del tiempo que nosotros tuvimos las dos RT100 y la CR125, yo no sé exactamente en qué momento fue, pero sí sé que la motora de mi hermano empezó a dar problemas. En escuela intermedia, de regalo de haber sacado buenas notas, mi papá me compra una Honda CR85. Entonces cuando él hace eso, entonces salimos de la RT100 blanca, entonces mi hermano se queda con la mía, que era la que no daba problema. Y así estuvimos mucho tiempo con la CR125, la 85 mía y la RT100. Pasó un tiempo y luego mi papá consigue una Honda CR80 bien parecida a la mía, pero 80cc, de varios años atrás. Y entonces salimos de la RT100, y entonces ahí mi hermano tenía una motora más o menos igual como la mía, también de mezcla. Cuando hicimos eso, en ese tiempo sí que pues estábamos súper bien, porque las tres motoras eran las tres de mezcla, eran motoras súper poderosas, y de verdad que nosotros nos metíamos en cuanto monte y la pasábamos súper bien. Ya luego de que pasan los años y yo llego a escuela superior, estoy a punto de graduarme de escuela superior, y pues yo sabía que una vez empezara la universidad pues no iba a poder tener tiempo para ir a los montes, porque iba a estar súper ocupado estudiando. Así que vendemos mi motora, y con eso yo saco dinero para comprar lo que fue mi primer carro, que era con el que yo iba al último año de escuela superior. Y pues ahí pues salimos de esencialmente las motoras de monte, y me cogí una pausa bastante larguita de correr motora. Comienzo lo que es la universidad, y pues en ese tiempo, cuando yo iba los fines de semana a mi casa, pues yo a veces me iba con mi papá a correr motora. En aquel tiempo él tenía una Honda BTX 1300 y tenía una Hayabusa 1300. Entonces pues hay veces que yo me iba en la BTX, hay veces que yo me iba en la Hayabusa, dependiendo de lo que mi papá me prestara. Pero llegó un momento dado en donde él me daba a mí a elegir en qué motora yo me quería ir. Entonces obviamente, como joven al fin, pues yo siempre optaba por irme en la Hayabusa. Que by the way, cuán al garete estaba mi padre, que él decía, ¿sabes qué? Yo le voy a enseñar a correr motora de calle a mi hijo, y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar la motora más poderosa que existe en el mercado para que él aprenda, que era la Hayabusa 1300. Y para que aprenda a correr motora de cruiser, le vamos a dar una de las motoras cruiser más pesadas que existe en el mercado, que es la BTX 1300. Así que, para bien o para mal, esa fue mi historia, y yo pienso que de hecho a mí me sirvió de mucho, porque una vez tú aprendes a correr motora con una motora tan pesada como la BTX, o aprendes a correr motora con una motora tan rápida como la Hayabusa, ya casi cualquier otra motora se te hace fácil. Así que como yo aprendí básicamente a correr motora de calle con esas dos motoras, de ahí en adelante ninguna otra motora se me ha hecho difícil, porque esos son los iconos de tanto de motoras deportivas como motora de cruiser. Esas motoras 1300, 1600 de lo más grande que hay.
Así que pues así fue que yo aprendí a correr motora de calle como tal, que en verdad yo sabía tirar el cambio porque tenía la motora de monte, pero no es lo mismo correr en monte que correr en calle. A manejar el peso, saber cómo frenar todo ese peso y balancearlo, no es tan sencillo como uno podría pensar. Pero nada, esa fue mi historia. Entonces, ¿qué pasa? Que pues como yo siempre me iba en las Hayabusa, yo imagino que llegó un momento dado en donde él decía, esto no puede seguir así, porque yo nunca corro las Hayabusa, siempre Michael quiere irse en las Hayabusa, yo me quedo atrás en la BTX. Así que en un momento dado él consiguió una persona con la que hizo negocio, y entonces la persona le dio en trading una Kawasaki ZX636, o mejor dicho, una Kawasaki ZX6 o una Kawasaki 636, que fue la motora verde que yo tuve, una motora deportiva. Y pues entonces en ese tiempo yo me iba en la 636 y él se iba en las Hayabusa. Entonces pues los dos nos íbamos en motora deportiva, y así pues él no se quedaba atrás o yo no me quedaba atrás. Yo tuve esa motora stock por bastante tiempo, hasta que para el 2009 yo tuve un accidente, el único accidente de motora que he tenido, que iba por la carretera y cogí como un bump en la carretera, y entonces como la suspensión de esa motora no tenía las características para aguantar golpes fuertes como ese, pues la motora se me descontroló de la parte de al frente y me caí como a 45 millas, que en verdad no iba tan rápido, pero sí me hice bastante daño y se me fracturó la mano izquierda en 2 pedazos pequeñitos. Y por suerte no me tuve que operar, pero sí fue bastante complicado la recuperación. Y pues cuando eso me pasó, a mí me dio mucho miedo, porque a mí no me preocupaba realmente el dolor, aunque sí tenía bastante dolor, pero mi preocupación más grande era que yo no pudiera volver a correr motora, porque esa es mi mano de tirar cambio y uno necesita bastante fuerza para poder alar el cloche. Así que pues yo tenía mucha preocupación de que yo no me pudiera recuperar y no pudiera correr motora de nuevo. Por suerte pues sí me pude recuperar completamente sin necesidad de operación, y pues en el proceso de recuperación yo me entretenía averiguando de qué manera iba a arreglar la motora. Y pues en el tiempo que no pude hacer nada, encontré varios websites y encontré varias información de cómo conseguir plásticos para la motora nueva. Y así fue como entonces después le hice una transformación en donde le cambié los plásticos y le puse los plásticos que de verdad yo quería, y le cambié los originales, que algunos de ellos estaban un poco maltratados por el accidente. Entonces así dejé esa motora por bastante tiempo. A mí me encantaba cómo esa motora se veía. Entonces varios años después yo me fui de internado para los Estados Unidos. Estuve varios meses trabajando fuera, y en ese tiempo ahorré bastante dinero, porque pues yo no tenía nada que hacer, yo trabajaba solamente y no hacía nada. Así que ahorré un poco de dinero, y cuando yo regreso a Puerto Rico del internado, en uno de esos días que estábamos corriendo motora con amistades, uno de los del grupo me dice: oye Michael, ¿te interesaría probar mi motora? Pues la motora que él tenía era una Yamaha R1, que eso es una motora de 1000 cc. Entonces pues mi motora 636 cc, o sea, era un cambio bastante grande, pero ya yo también había probado las Hayabusa, que es 1300 cc. Así que pues obviamente a mí no me daba ningún tipo de miedo probar una motora 1000 cc. Yo digo, sí, dale, vamos. O sea, él me la prestó como por 10 o 15 minutos realmente. Y cuando él me la presta, que yo la pruebo, en la próxima luz que yo me detengo y cambiamos de nuevo para yo volver a mi motora, con lo que yo me quedo pensando es: yo creo que yo necesito en mi vida una motora 1000 cc. De verdad que sí. De solamente haber probado esa Yamaha R1 en aquel tiempo, me cambió la vida por completo. Y entonces de ahí en adelante empecé a decir: ok, ¿qué yo necesito hacer para moverme a una motora 1000 cc? Lo primero es que yo necesitaba saber qué motora yo quería. Y por lo menos la R1 a mí no me gustaba mucho. Me gustaba cómo se movía, pero la apariencia no me gustaba mucho, porque el problema que tiene la R1 es, o por lo menos aquella era una R1 del 2006, el problema que tiene esas motoras es que todas se parecen.
Y a mí eso no me fascinaba necesariamente. Yamaha es tremenda motora, la R1 es tremenda motora, pero a mí no me gustaba mucho la apariencia. Así que entre mi búsqueda, pues me topé con la CBR 1000 y específicamente encontré una que me gustaba, que era la CBR 1000 del 2006, porque venía en amarillo y azul. Por lo general las motoras Honda vienen en colores rojos, negros, colores así. Entonces ver una que era azul y amarillo de fábrica, pues me pareció súper cool, y pues me empecé a interesar por esa motora. La busqué y la busqué y la busqué, y en un momento dado encontré un dealer en el área oeste, no recuerdo si fue Aguadilla o Aguada, uno de esos pueblos del oeste en Puerto Rico. Encontré un dealer que la tenía, y la tenía en muy buen precio. No recuerdo exactamente cuánto fue que pagué, pero era, no sé si la tenían en 6,000 y la compré por 5,500, o si la tenían en 5,500 y la compré por 5,000. El punto es que la motora estaba en súper buenas condiciones y tenía bien poco millaje. Y entonces así fue que yo compré mi motora 1000cc, y entonces pues salimos de la 636 y me quedé entonces con la CBR 1000, y esa fue la motora que tuve hasta que me gradué de la universidad, que me tocó mudarme a los Estados Unidos. Pues ahí tuve que venderla porque necesitaba el dinero para la mudanza y eso, y pues no quería tampoco pagar por mudar la motora. Así que pues con dolor en el alma tuve que salir de ella. Y digo con dolor en el alma porque a mí esa motora de verdad que me encantaba. La manera como se veía esa motora y cómo se comportaba, a mí me fascinaba. Pero pues las prioridades en aquel momento cambiaron, y pues me tocó salir de ella. Una vez yo me mudo a Florida, no pasó mucho tiempo de que yo me compré la primera motora que tuve en Florida, que fue una Kawasaki KX100. Y cuando yo me mudo a Florida, yo no sabía si quería una motora de calle, y tampoco tenía la licencia para correr motor en Florida. Así que yo empecé con una motora de monte. En Florida no hay muchos montes, o por lo menos yo no conocía en aquel tiempo muchos montes, así que pues no tenía muchas opciones para dónde ir. Pero yo tenía un compañero de trabajo en aquel tiempo que se conocía varios lugares, y con él era que yo iba. Inicialmente yo montaba la motora en su trailer, después yo me compré un trailercito que yo jalaba, y así era que yo me iba para los distintos lugares. Esa motora yo salí de ella un tiempo después que la compré, porque el problema que yo tenía era que solamente podía correrla cuando mi compañero de trabajo podía. Entonces eso a mí no me gustaba, porque sentía que tenía esa motora ahí cogiendo polvo en el garaje, porque no me iba a ir solo para el monte. Entonces pues eso a mí no me encantaba. So decidí salir de ella, y entonces comprarme lo que fue mi primera motora de calle, que fue una Volcan 900. Y esa motora a mí me fascinaba. Aquella en específico era 2008, y la compré en súper buenas condiciones, con bien poquito millaje. Y de verdad que esa motora era súper brutal. Me encantaba el color, era como un color verde brillante, y era espectacular. Entonces en aquel tiempo a mí me gustaba mucho, pero también hubo ciertas cosas que cambiaron en mi vida, y decidí que quería comprar una casa. Y pues obviamente pues necesitaba todo el dinero que pudiera tener para poder poner el pronto para la casa, y pues tuve que salir de la Volcan. También con mucho dolor en el alma, porque era una motora que a mí me gustaba mucho, era bien cómoda, y me encantaba también cómo se veía, el color y todo. Pero pues de nuevo, o sea, cosas cambiaron y me hacía falta el dinero, así que decidí venderla. Pasa el tiempo, y entonces uno de esos fines de semana de Biketoberfest en Daytona, veo la Yamaha FZ09 por primera vez, que acababa de salir ese año. Entonces yo la veo, y para aquellos tiempos, y todavía también lo hacen, cuando tú vas a Bike Week o a Biketoberfest, ellos hacen demo, que es que tú vas, tú muestras tu licencia de motora, y ellos te dejan probar todas las motoras que tengan en inventario. Entonces pues yo en ese momento no pude probar la FZ09 porque solamente tenían una, y no pude probarla. Pero más adelante, en el siguiente evento, creo que de hecho fue que la vi en Bike Week, y entonces después la volví a ver en Biketoberfest. Así fue que pasó.
Entonces cuando yo la veo en Biketoberfest por segunda vez, ahí sí la puedo probar y me fascinó esa motora. Me fascinó pero brutalmente. Entonces pues decidí que esa iba a ser mi próxima motora, porque pues ya me había establecido un poco, ya tenía la casa, ya había pasado por ese proceso y ya estaba un poco más cómodo económicamente, y decidí que quería esa motora. Pero como esa motora yo la iba a comprar nueva, yo quería que fuese específicamente en el color que a mí me llamaba la atención, que era el color naranja. Y entonces como esa motora acababa de salir, era bien difícil de conseguir. Cuando tú llamabas a un dealer, pues básicamente era que la compraras en el color que yo la tenía, pues si tú no la comprabas, otra persona la iba a comprar. Entonces, pero yo no quería hacer eso. O sea, yo sabía que yo quería la motora en el color naranja. Así que tanto estuve negociando con un montón de dealers hasta que encontré por fin un dealer que tenía la naranja en stock y la fui a buscar. Tuve que ir como 2 horas para ir a buscar esa motora, pero compré específicamente el color de motora que yo quería. Y esa motora a mí me fascinaba. A mí no me encantaba necesariamente cómo se veía, pero el color me encantaba, y la motora en sí, la manera como se comportaba era brutal. Esa fue la primera motora que yo tuve que tenía 3 modos diferentes. Ahí fue que yo me di cuenta que eso de los mapas sí funcionaba, porque esa motora tú la cambiabas de estándar a racing y tú podías notar el cambio tan brutal que había en el motor. Y ahí fue que yo me di cuenta que eso de los distintos mapas en la motora, que eso de verdad hacía un cambio grande. Y la manera como esa motora tomaba las curvas también era bien impresionante. Era una motora estilo naked bike y era bien ágil, súper ágil. Me encantaba esa motora, pero pues obviamente no era tan cómoda, y también pues era una motora que yo tenía que ir solo. Así que de ahí es que entonces yo decido, sabes, que me voy a comprar otra motora, y tiene que ser cruiser para que entonces pues yo pueda montar, ¿verdad?, personas. Específicamente Paola, si ella se quisiera ir conmigo, pues que yo pudiera montarme con ella. Entonces empecé a hacer una búsqueda y no encontraba nada que me llamara la atención así estilo cruiser. Y entonces terminé comprando otra Volcan, que en aquel momento pues no pude conseguir otra en color verde, así que me conseguí una roja del 2010. Y pues tuve que comprar otra Volcan. Obviamente no tengo que hablar mucho sobre la Volcan, como les dije, o sea, incluso esa del 2008 a mí me fascinaba. Y pues la tuve por un buen rato. En ese periodo de tiempo que compré la Volcan, más adelante me llamó la atención volver a lo que era el monte. Y entonces me compro lo que fue la CR85. Yo inicialmente no quería salir de la KX100, que fue la primera motora de monte que yo me compré en Florida, pero salí de ella porque no tenía con quién correr y no me gustaba, ¿verdad?, ese proceso de tener que estar esperando por gente. Pero no era que no quería, ¿verdad?, meterme al monte, pero después encuentro, ¿verdad?, gente con la que podía correr, y pues me da con comprarme la CR85. Y la razón de comprarme la CR85 era porque, como les digo, mi experiencia con un CR85 era cuando yo tenía 13, 14 años, y a mí esa experiencia me fascinó. Así que yo quería poder tener otra motora de mezcla. La KX100 también era de mezcla, pero pues en el tiempo que estaba buscando otra motora de monte, pues no encontré una KX100. Así que me compré la CR85, que hasta el día de hoy todavía la tengo y me fascina. Y me va a costar mucho salir de ella si en algún momento salgo de ella, porque pues me trae buenos recuerdos de cuando yo era más chamaquito. Y de verdad que me gusta mucho, y me encanta también el olor y el sonido del motor 2 ciclos de la Honda CR85. Así que pues me va a costar mucho salir de ella si en algún momento tengo que salir de ella. Entonces pues en ese momento tenía la FZ09, tenía la Volcan y tenía la CR. Obviamente estamos hablando de que ya tenía demasiadas motoras y muy poco espacio, así que me empecé a involucrar con lo que fueron los Ford Track en aquel momento, y entonces decidí salir de la Volcan para pues adquirir más Ford Track para poder correr con amistades. Y por eso es que pues ahora tengo los Ford Track que tengo, que corro con mi hermano y corro con otra gente, y pues salí de la Volcan para poder tener espacio para eso. Luego de que hago eso, entonces es que me llega la cuestión de, ok, ya llevo tiempo con la FZ09, ¿qué es lo próximo que quiero probar? Y entonces ahí es donde empieza la historia que le hice en el video pasado sobre la BMW.
de que cambié la FZ09 por la BM. Así que pues nada, gente, esa es mi historia con las motoras. Les digo, llevo, ¿verdad?, bastante tiempo en esto. Yo sé que hay mucha gente que lleva bastante más tiempo que yo. Por ejemplo, mi papá lleva muchísimos más años que yo corriendo motoras. Pero pues en mi corta vida hasta ahora, pues he tenido la oportunidad de probar todas esas motoras de las que le he hablado. Mira este tipo, que yo les digo, aquí hay gente en el Dragón que lo que viene es a correr de verdad. No hay manera en la vida que yo le pueda alcanzar a este tipo. Así que nada, gente, espero que les haya gustado este video. Yo de verdad estoy bien agradecido con la vida de haberme dado la oportunidad de experimentar este tipo de cosas y de, verdad, tan corta vida haber experimentado tantas motoras diferentes. Yo les puedo decir que estoy bien seguro de que la BM no va a ser mi última motora, a menos que me pase algo bien grave que no vuelva a correr motora más nunca. Hay una gran probabilidad de que en algún momento en el futuro me interese probar algo diferente, pero por ahora pues estoy súper satisfecho con la BM y súper satisfecho con mi historia con las motoras. De verdad que todas las experiencias que he tenido con ellas pues me las he disfrutado, y pues espero poder tener más años de vida para poder seguir disfrutándome muchas más. Así que pues nada, gente, con eso los dejo. Nos vemos en el próximo video.